Buenos días, Liliana, buenos días a todos. Gracias por la participación. La doctora Liliana Calderón nos va a estar acompañando hoy con la presentación de ciencia de datos. Entonces, tenemos un espacio corto. Entonces, le doy la entrada a Liliana para que entremos en materia. Bueno, Ya muy estamos bien. viendo tu pantalla. ¿Perdón? Que ya vemos tu pantalla. Bueno, perfecto. Muy buenos días para todos. Agradecerles esta invitación a participar en este evento de Ideas to Reality. Les voy a hablar a continuación acerca de los datos, que son la base de nuestra nueva realidad. Contarles, antes de iniciar, yo soy ingeniera de sistemas, egresada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Y desde antes de finalizar mi pregrado en Ingeniería de Sistemas, pues he estado muy vinculada a todo este tema de la ciencia de los datos. Empecé trabajando con un proyecto que tenía la universidad en ese momento con el Instituto Colombiano de Petróleos, donde hicimos un sistema de recomendación de información para las personas que trabajaban en ese momento en el Centro de Información Técnica del ICP. Y allí comenzó este interés hacia el análisis de los datos, la aplicación de algoritmos de Machine Learning y la profundización en todo este mundo tan maravilloso que es descubrir información a través de los datos que después se puede utilizar para aplicar en aras de mejorar contextos, toma de decisiones, soportar las mismas decisiones, etcétera. Entonces, en esa intención de profundizar en estas temáticas, hice doctorado en Informática y Comunicación Digital en la Universidad Pompeu Fabra, de la mano de Ricardo Baeza Yates, que es uno de los investigadores más importantes que hay en este momento a nivel mundial en temas relacionados con recuperación de información y ahora mismo en inteligencia artificial, donde es uno de los científicos asesores del gobierno español para todo el tema de analítica de datos e inteligencia artificial. Bien, entonces esa soy yo. Les cuento también, dirijo el grupo de investigación en tecnologías de información, coordino la línea de investigación en informática del doctorado en ingeniería y también les cuento, y esto al final les voy a profundizar un poquitico, estoy liderando la estrategia de ciencia de datos de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y creo que tal vez tendría que haber empezado por ese punto. Pero bueno, aquí estoy yo. En cualquier momento, si tienen alguna inquietud, me la pueden plantear por favor por el chat y Lucy, si es tan amable, me la puede leer, que yo no voy a estar atenta al chat, pero sí me gustaría pues resolver las inquietudes que vayan quedando. ¿Por qué? Porque en esta presentación que voy a hacer a continuación... ¿Quieres que vayas hablando y de una vez vamos resolviendo? Mejor al final hacemos el espacio de todas las preguntas que surjan. Bueno, mejor dejémoslo para el final para optimizar el tiempo, sí. Señora. Muchas gracias. En esta presentación, lo que yo quisiera es hablarles acerca de los diferentes conceptos, las diferentes tecnologías, las diferentes áreas que están soportando el análisis de los datos y el análisis de los datos, ¿por qué? Porque esa es nuestra nueva realidad, esa es la nueva ciencia que hay en los últimos años y sobre la cual nos estamos moviendo las personas, las empresas, los gobiernos, los sistemas de salud, etcétera, ¿vale? Entonces, como un pequeño abrebocas, yo traje una infografía que no es el reflejo total de los datos, obviamente, porque eso es una cuestión muy grande, pero sí muestra cuáles son los datos más relevantes del año 2020. Entonces les dejo aquí un par de segundos para que ustedes observen esta infografía. De pronto aquí sí, Lucy, me gustaría que me ayude para que la gente que nos está escuchando nos cuente qué ve en esta infografía. Aquí aparece qué sucedió en la web cada minuto del año 2020. Sí, pues no pueden abrir sus micrófonos también, de pronto ahí en el orden en que quieran hablar, o abrir levantar la manita, puede ser.
A ver, ¿No? ¿Nadie? no veo manitas levantadas. ¿Aló? ¿Sí? Sí. ¿Cómo está Liliana? Lucy? Pues acá, pues en la infografía lo que se ve son esas métricas, metrics de todas esas redes sociales que se están utilizando para difusión, visibilidad y compartir distintas tipologías de documentos, ¿no? Ahí veo video, texto, eh, apps, bueno, cada uno de esos iconos. Y pues se ve muy altos para hacer, digamos, en un tiempo de un año, ¿ves? En un minuto, en cada minuto del año. Cada minuto del año, Alex. Eso estaba escribiéndole en el chat, que es en cada minuto. Cada minuto, mire, cada minuto del año, muchas gracias Alexis por su participación. Efectivamente, aquí se muestran unas tendencias súper importantes en cuanto a uso de aplicaciones en dispositivos móviles y otro tipo de aplicaciones, ¿vale? Pero no solamente eso. Mire, por ejemplo, en cada minuto del año 2020 hubo 404,000 personas que estaban viendo Netflix. ¿Vale? Que estaban conectadas viendo películas de Netflix. Hubo 150,000 mensajes que se compartieron a través de Facebook. Hubo más de 41 millones de mensajes se enviaron a través de aplicaciones de texto como WhatsApp. Y así podríamos continuar, pero yo quisiera mostrarles otra infografía. Ustedes fueron atentos y vieron esta, ¿cierto? Ahora miremos la siguiente. Esta es la infografía de qué sucedió en la web cada minuto del día en el año 2019, ¿vale? A propósito, estas infografías fueron tomadas de una empresa que se dedica a recopilar esta información y ha llamado a estas infografías Data Never Sleeps. Ya lleva 8 versiones, esta versión del 2019 es la versión 7.0. Entonces, ¿qué encontramos en esta versión 7.0? Alguien que nos cuente y que nos haga una comparación muy rápida entre lo que vio en la anterior y lo que ve en esta. Yo solo hago una observación muy rápida y es que el correo electrónico sigue siendo el rey de nuestro día a día y eso se comprueba en lo que vivimos nosotros y el tiempo que gastamos todos los días frente al correo electrónico, ¿verdad? Así es, muy bien. ¿Qué más? Bueno, yo se los voy a contar por cuestiones de tiempo. ¿O tenemos a alguien? Sí, yo te estaba escribiendo pues que hay un aumento en, no sé, el número de redes, pues hay participación no tengo la visión del anterior, pero hay como aumento en número de redes o medios de contacto directo. Ok, ok. Gracias. Manuel estaba escribiendo que desaparece Uber. ¿Que desaparece Uber? Vale, muy bien, muchas gracias. Efectivamente, muchas gracias. Efectivamente, para el año 2019, que es la que tenemos aquí en pantalla en este momento, observen que aparece con una participación importante empresas como Uber o como Airbnb, dejando registro de sus transacciones a través de la web. Miren, aquí en el año 2020, ¿qué pasó con Uber o con Airbnb? ¿Desaparecieron esas empresas? No, ¿verdad? Pero es que el año 2020 no había posibilidad de viajar, no había posibilidad de salir, con lo cual usted no necesitaba hacer una reservación en un lugar para ir a hospedarse, difícilmente se podía mover de su casa, entonces no era muy necesario el uso de medios de transporte como Uber, ¿vale? Por el contrario, aparecen estas aplicaciones como Zoom o como Microsoft Teams, que no son aplicaciones que se desarrollaron en el año 2020. Ya, por ejemplo, en el doctorado en ingeniería, desde el 2017, estamos utilizando Zoom para las clases que se ofrecen en línea con los estudiantes de diferentes lugares del país, pero no tenían un papel preponderante
en el consumo de datos o en las transacciones a través de la web, porque no eran herramientas muy utilizadas de manera masiva versus lo que acaba de suceder este año y lo que actualmente sigue sucediendo. La prueba es que en este momento estamos saliendo a través de Zoom. Y esto lo cuento como una manera de evidenciar que, primero que todo, estamos ante grandes cantidades de datos y esto lo podemos ver con estas cifras que minuto a minuto suceden en la web. Y por otra parte, que todos los registros de las acciones que nosotros desarrollamos en la web están quedando almacenadas en algún lado y están sirviendo para para hacer estadísticas, para toma de decisiones, incluso para ofrecernos nuevos productos, nuevos servicios acordes con ese comportamiento y con esas necesidades que nosotros reflejamos en nuestra acción en la web. Esto fundamentalmente nos abre una gran posibilidad para que nosotros analicemos los datos, para que nosotros saquemos todo ese potencial que tiene en aras de mejorar procesos nuestros de nuestro trabajo, de nuestra vida cotidiana, de las empresas, etcétera, ¿cierto? Aquí, como les mencionaba hace un momento, no tenemos toda la data. Aquí, por ejemplo, no aparecen datos de aplicaciones o de dispositivos como sensores que componen Internet de las cosas. Acá no tenemos tampoco, por ejemplo, datos de registros, de historias clínicas, porque son información privada que no está disponible en la web, etcétera, ¿sí? No están reportadas tampoco transacciones bancarias, etcétera, que ocupan o que tienen un gran volumen en la web, pero era solamente como para mostrar una evidencia de el mar de datos en el que nos encontramos nosotros y todas las posibilidades que pudiéramos tener si tomásemos o si nos interesásemos en hacer el análisis de esos datos en aras de mejorar procesos. Pero nos encontramos ante una situación muy particular y es que cuando yo quiero hacer un análisis de estos, me enfrento con una serie de términos que aparecen y que yo no sé, me perdí, ¿a dónde me voy? Utilizo data mining, utilizo big data, utilizo machine learning, utilizo alguno de estos conceptos que aparecen acá para hacer ese análisis de datos. ¿Cuál de esos es el que yo debería utilizar? ¿Cómo lo debería utilizar? Entonces, en estos próximos minutos que me quedan para la presentación, voy a tratar de hacer una caracterización en qué es cada uno de ellos y cuándo y cómo se utilizan e incluso qué relaciones hay entre estos diferentes conceptos. Bien, entonces para empezar, yo quisiera hablar acerca de la inteligencia, ¿vale? ¿Y por qué hablo de la inteligencia? Porque somos nosotros, los seres humanos, quienes tenemos unas capacidades, y esta es una definición que tomé del diccionario de la Real Academia de la Lengua, donde nos dice que la inteligencia es algo que tenemos nosotros, las personas, los seres humanos, y es una capacidad de entender o de comprender algo. Es un conocimiento, una comprensión o un acto de entender alguna cuestión. Es fundamentalmente una habilidad, una destreza y la experiencia que nosotros poseemos y, muy importante, es la capacidad de resolver problemas que tenemos nosotros. ¿Y por qué empiezo hablando de la inteligencia? Porque uno de los términos que aparecen dentro de este embudo que puse allí es la inteligencia artificial. Y muchas de las cosas que voy a hablar a continuación giran o proceden en torno a la inteligencia artificial. Entonces, si nosotros sabemos qué es el concepto de la inteligencia de un humano, ahora miremos qué es la inteligencia artificial. Y entonces el señor Marvin Minsky, por allá en los años 50, y es uno de los pioneros de la inteligencia artificial en el MIT, nos decía que, o definió la inteligencia artificial como ese desarrollo de sistemas que están dotados
de unos procesos intelectuales que son característicos de nosotros los seres humanos. ¿Y cuáles son esos? Pues los que les acabo de mencionar: la capacidad para razonar, la capacidad para descubrir significados, la capacidad para generalizar o incluso de aprender de experiencias pasadas, ¿vale? Entonces a partir de esta definición, de este concepto, miren que hay una gran cantidad de aplicaciones hoy en día que quieren hacer o que han sido diseñadas para imitar estos comportamientos. Aquí hay una, pese pues a todas esas aplicaciones que se han venido desarrollando en los últimos años, incluso de una manera bastante acelerada, porque todos reconocemos que en los últimos años ha habido un crecimiento acelerado de todo este mundo de la inteligencia artificial, promovido fundamentalmente por el hecho de que ahora disponemos de grandes cantidades de datos en formatos, fuentes, etcétera. Pues de todas maneras es muy importante que nosotros reconozcamos que estos sistemas de inteligencia artificial se diseñan, se crean, se desarrollan para contextos muy específicos. Todavía no existe un sistema experto multipropósito que sea capaz de contestarle a una persona o de desarrollar cualquier actividad en cualquier contexto. Y todos estos sistemas se fundamentan en algo que nosotros hemos conocido como Machine Learning. Y entonces vamos a mirar qué es eso de Machine Learning. Y entonces podríamos decir que es ese estudio sistemático de algoritmos y de sistemas que mejoran su conocimiento y su desempeño con la experiencia, ¿vale? Voy a hacer una corrección porque dije ahorita que inteligencia artificial se fundamenta en Machine Learning y es lo contrario. Machine Learning se fundamenta en la inteligencia artificial y es una de las ramas de la inteligencia artificial y se centra en responder dos preguntas básicas. La primera pregunta es: ¿cuáles son esas leyes teóricas que rigen cada sistema de aprendizaje? Y entonces aquí cada sistema de aprendizaje, independientemente de si es el aprendizaje de un computador, el sistema de aprendizaje de nosotros, los seres humanos, o de las organizaciones. Y entonces aquí empieza a cobrar sentido el hecho, por ejemplo, que encontramos algoritmos que imitan el comportamiento de colonias de abejas, el comportamiento de las hormigas, etcétera, ¿cierto? Incluso las mismas redes neuronales que tratan de imitar cómo es que se lleva el paso de información a través del cerebro humano en esas neuronas y tratar de ponerlo en un sistema artificial, ¿vale? Y la otra pregunta que está muy conectada con esta es: ¿cómo conociendo la manera como aprenden las computadoras, los humanos, las organizaciones, etcétera, cómo a partir de ese conocimiento podemos nosotros construir sistemas informáticos que mejoren automáticamente a través de la experiencia? Entonces, esto podríamos decir que es una definición de Machine Learning, y a continuación les voy a contar unas áreas de aplicación junto con diferentes formas que toma el Machine Learning. El primero de ellos es el aprendizaje no supervisado, unsupervised learning. Y aquí en esta imagen que ustedes están viendo, estamos proyectando una posible segmentación de mercados. Pregunta: ¿alguno de ustedes acá hace compras en el almacén Éxito? Y cuando hace las compras en el almacén Éxito, le preguntan: ¿usted tiene puntos? A todos, ¿verdad? Y no solamente en el almacén Éxito, sino ahora ya en cualquier supermercado. ¿Por qué? Usted dice: no, pues es que voy a acumular puntos para que la próxima compra, después de cierta acumulación de puntos, pueda tener unos descuentos, etcétera, ¿cierto? Eso es la concepción suya. La concepción del almacén o de la entidad que está recogiendo sus datos es recoger sus datos para poder crear segmentos de mercado y hacerle unas promociones que mejoren su satisfacción como cliente y que hagan obviamente que usted quiera ir a comprar
muchos más productos en ese lugar, que se sienta que tiene un dato personalizado. Eso lo hacemos a través de algoritmos de aprendizaje no supervisado, donde lo que hacen es que ponen en común personas, objetos, etcétera, que tienen unas características que comparten, ¿vale? Bien, otro ejemplo podría ser, o otra área del Machine Learning, son los algoritmos de aprendizaje por refuerzo, Reinforcement Learning. Y estos algoritmos, junto con las redes neuronales, por ejemplo, se están utilizando muchísimo en la actualidad para dar vida, por ejemplo, a automóviles inteligentes o a sistemas que necesitan tomar decisiones así, a la velocidad del rayo, basado en lo que está viendo en su contexto, ¿vale? Entonces, por ejemplo, esta imagen que estamos viendo acá es un automóvil de Tesla que utiliza aprendizaje por refuerzo para hacer algunas funciones de conducción, ¿vale? Importante o solo para mencionar que este aprendizaje por refuerzo está basado o está inspirado en la psicología conductual, donde si una persona realiza una acción positiva, se le premia, ¿vale? Por el contrario, si realiza una acción que no es tan positiva, entonces se le da una penalidad de manera que no vuelva a cometer el mismo error, sino que cambie su actuación. Entonces eso sería el aprendizaje por refuerzo o la manera como funciona el aprendizaje por refuerzo. Tenemos otro que son los modelos de clasificación que están basados, por ejemplo, en aprendizaje supervisado o incluso ahora muy de moda en el aprendizaje profundo, ¿vale? Y en esta imagen nosotros estamos viendo una radiografía de tórax donde se evidencian en la parte izquierda los pulmones de una persona sana versus en la parte derecha los pulmones de una persona con un problema de neumonía, ¿vale? Y esto, ahora más adelante les voy a mostrar un videito de una aplicación donde se está utilizando estos modelos de clasificación para determinar a partir de este tipo de datos si una persona tiene COVID o no tiene COVID, ¿vale? O incluso en la universidad misma hemos desarrollado sistemas de clasificación para determinar si una persona tiene cáncer o carcinoma mamario o no, o si tiene cáncer de tiroides o no. Entonces, a esto lo llamamos aprendizaje supervisado y una especificidad del aprendizaje supervisado basado en redes neuronales con unas arquitecturas especiales se conoce como Deep Learning. Entonces, fíjense, tenemos por una parte la inteligencia artificial, ahora tenemos por otra parte Machine Learning como una manera de concretar la inteligencia artificial y eso es lo que estamos viendo en esta diapositiva, ¿vale? Entonces, un subconjunto de técnicas de inteligencia artificial son el Machine Learning. Y dentro de Machine Learning encontramos aprendizaje supervisado, no supervisado, aprendizaje profundo y otros como por ejemplo aprendizaje semisupervisado o aprendizaje por refuerzo. Bien, pasemos a otro concepto y miremos qué es esto de Business Intelligence. Lucy, porfa, ¿me dice cuánto tiempo me queda? Media horita. Tenemos una hora, pero no importa si terminamos antes, no hay problema. Okay, perfecto. No, solo porque no me quiero extender mucho. Business Intelligence podríamos decir que es ese conjunto de estrategias, aplicaciones, datos, productos, tecnologías y arquitecturas técnicas que se enfocan básicamente a la administración y a la creación de conocimiento a partir de un medio, ¿cierto? Importante aquí, por ejemplo, a resaltar en comparación con otros modelos o con otras formas de trabajo para la analítica, es que cuando yo estoy haciendo Business Intelligence, yo tengo unas métricas definidas, ¿vale? Tengo unos posibles indicadores definidos y sobre esos indicadores es que yo voy a hacer todo el procesamiento de los datos para dar respuesta. Y en ese sentido, entonces fíjese que yo no estoy hablando de hacer modelos predictivos, yo estoy hablando de hacer modelos descriptivos que toman información de lo que ha sucedido en el pasado, modela ese ambiente para el cual se desarrollaron y me permite entonces a mí
poder tomar decisiones con base en esa información. ¿Para qué se utiliza o en qué contextos estamos utilizando Business Intelligence? En muchos contextos, fundamentalmente en contextos empresariales, ¿cierto? Yo les voy a mostrar acá un ejemplo concreto que es el seguimiento que se ha hecho a toda esta pandemia de COVID-19 utilizando un dashboard, que es una de las formas en las cuales se presenta la información cuando estamos haciendo inteligencia de negocios. Entonces, a ver, vamos a hacer aquí clic. Oh, yo lo tenía ya aquí abierto. Este es un dashboard del Banco Interamericano de Desarrollo que nos presenta cómo ha sido como la forma en que se ha desplegado COVID-19 a través de los países latinoamericanos. Estos datos, creo que hay alguna imprecisión, pero igual lo traje porque me pareció bien interesante y acá ellos lo muestran incluso de una manera gráfica. Acá está, animada. Aquí nos está mostrando el número total de casos en cada país por millón de habitantes, ¿vale? Y a la derecha vemos el número total de muertes por millón de habitantes. Este es el videíto para... Mire cómo ha ido evolucionando, cómo fue evolucionando los casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe desde marzo del año 2020. Mire Colombia, ¿dónde está? Y cómo se ha ido, cómo fue cambiando, digamos, esos indicadores. Había unos países que estaban abajo, empezaron a subir. Panamá se quedó en la cima. Colombia, que estaba en los últimos países, subió. Panamá siguió estando en la cima. Hubo países que disminuyeron la cantidad de casos confirmados, pero Panamá, observen ese caso tan particular. Y esa es la fotografía del 2 de febrero. Aquí hay una imprecisión, pero es del sistema. Esta es la fotografía más o menos del 2 de febrero de este año, donde en Colombia hay aproximadamente 45,000 casos confirmados diariamente. Bien. Esta sería una manera de utilizar inteligencia de negocios en ese contexto de datos en Latinoamérica. Miremos otra súper sencilla y que a lo mejor todos hemos consultado en alguna oportunidad, ¿cierto? Aquí tenemos otro dashboard, y esta es la herramienta que tiene Google, ¿vale? Donde nosotros podemos ver acá los datos desde el 18 de marzo del año pasado, cómo han ido creciendo, disminuyendo, etcétera, ¿vale? Podemos ver acá también incluso en un mapa que podríamos ampliar cómo ha ido, cómo están, por ejemplo, los casos en Santander a tal fecha, los casos en Norte de Santander, etcétera. Incluso por acá, en algún lugar, incluso por acá, nuestra triste realidad, un mapa, una gráfica donde nos muestra las vacunas que se han aplicado en este momento en nuestro país, ¿vale? Bien, pues vamos acá. Entonces, como les decía, este es inteligencia de negocios. Mire que yo en ninguna de esas aplicaciones que les acabo de mostrar hablé acerca de presentar, por ejemplo, unas predicciones. ¿Por qué? Porque con inteligencia de negocios yo no hago un trabajo predictivo o yo no hago un trabajo de clasificación, yo hago un trabajo de descripción. Bien. Luego aparece la minería de datos, ¿vale? Y la minería de datos podríamos definirla como ese proceso
de descubrir correlaciones, de descubrir patrones, de descubrir tendencias significativas cuando examinamos grandes cantidades de datos que se encuentran en diferentes repositorios, ¿vale? La minería de datos utiliza la inteligencia artificial a través del aprendizaje automático o el machine learning, la estadística y obviamente sistemas de bases de datos, bien sea bases de datos orientadas a SQL o no, ¿vale? Incluso otro tipo de data para dar respuesta a una pregunta que nos hemos planteado cuando iniciamos un proceso de esto. Cuando hablamos de minería de datos, incluso nosotros encontramos una serie de metodologías a través de las cuales, teniendo esa interrogante, teniendo esa problemática que yo quiero resolver, cuáles son los pasos concretos que yo debería llevar a cabo para dar respuesta, generar información y utilizar esa información para aplicarla en el contexto en el que estoy abordando y a partir de eso generar conocimiento. Y muchas veces incluso ustedes van a ver que se habla de que a través de minería de datos se encuentra conocimiento y aquí yo disiento y quiero como contarles mi posición porque es que yo no encuentro conocimiento, yo encuentro información, ¿vale? Los datos los transformo a través de una serie de procesos, encuentro una información súper valiosa que no pasará de ser información súper valiosa hasta tanto no la aplique en un contexto particular o no la utilice de alguna manera y ese es el conocimiento, ¿vale? Ese es el conocimiento, que yo empiezo a transformar cosas. Entonces, si yo hablo de minería de datos, puedo aplicarla en cualquier contexto en el cual tenga datos y lo puedo hacer utilizando una metodología. Esta que aparece acá en esta imagen es la metodología CRISP Data Mining, que fue o ha sido una de las metodologías más conocidas y más utilizadas y fue creada por IBM. Actualmente incluso una evolución de esta metodología que se llama SEM y fue introducida, perdón, ASUM, que también fue introducida por IBM, reconociendo algunas falencias que tiene CRISP en términos de que, bueno, listo, ya tenemos toda esta información, ahora ¿cómo la aplico en el contexto en el que estoy trabajando? ¿Cómo hago yo para que las personas de mi empresa, los vendedores, por ejemplo, que son quienes van a estar concretando mucha de la estrategia que hay detrás de la aplicación de esto, realmente se empapen, conozcan, lleven y hagan realidad todo esto que estamos descubriendo acá con estos procesos de minería de datos, ¿vale? Y así como CRISP o como ASUM, hay otra serie de metodologías para poder hacer todo este proceso de minar datos para descubrir información. Luego aparece otro concepto que es la ciencia de los datos, ¿vale? Y como les mencionaba al inicio, la ciencia de los datos podríamos mencionar o podríamos iniciar diciendo que es el cuarto paradigma de la ciencia, donde los tres paradigmas anteriores eran el paradigma empírico, el paradigma teórico, el paradigma computacional y el paradigma basado en datos, que sería el de la ciencia de los datos, ¿vale? Que es además el más reciente. Y podríamos entonces definirlo como un campo interdisciplinario, ¿vale? Que involucra métodos científicos, procesos, sistemas para extraer conocimiento o para generar un mejor entendimiento de los datos a partir de campos de análisis como la estadística, la minería, el aprendizaje automático, entre otros, ¿vale? Si miramos la definición anterior de minería de datos, podría uno pensar como, bueno, y entonces aquí, ¿cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que aquí es donde está la fundamentación, ¿vale? En la minería de datos es la aplicación de toda esta fundamentación que hay en la ciencia de los datos. Y aparte de esto, cuando estamos hablando de ciencia de los datos, estamos hablando de manejo de datos heterogéneos, es decir, imagen, sonido, video, texto, logs de dispositivos de Internet de las cosas, transacciones bancarias, etcétera, todos los datos que a usted se le ocurra.
Datos no estructurados también aparecen acá, ¿vale? Y datos que provienen de redes que tienen unas relaciones más complejas entre sus entidades, como precisamente estos que les mencionaba ahorita, las imágenes, los videos, el texto, etcétera, ¿vale? Entonces, mire que la ciencia de los datos es esa que nos da como ese marco para que nosotros hagamos análisis de datos. Y finalmente, para no agobiarlos con tantos conceptos, tenemos el Big Data. ¿Y qué es esto del Big Data? Por allí, hace ya unos años, Gartner definió Big Data como esos activos de información de gran volumen, alta velocidad, que tienen una gran variedad y que necesita para su procesamiento unas formas rentables e innovadoras que permita una comprensión mejor para la toma de decisiones y la automatización de procesos. Así que cuando estamos hablando de Big Data, no estamos hablando de unos bytes, de unos meguitas, incluso ni siquiera de unos gigitas. Estamos hablando de unos petabytes, ¿vale? Que son cantidades ingentes de datos que no son fácilmente procesables con las estructuras y los sistemas que nosotros hemos venido manejando tradicionalmente, ¿vale? Cuando estamos hablando de Big Data, y esto es un proceso, o esto es más bien algo que ha venido evolucionando muchísimo. Se hablaba inicialmente de que el Big Data tiene 3 Vs, luego se incrementaron a 5, luego pasaron a 7 y ya esta mañana, revisando otra documentación para esta charla, encontré que hay 10, pero ya no me voy a extender con esas 10. Sin embargo, les cuento, cuando estamos hablando de Big Data, se empezó hablando acerca precisamente de esa vasta cantidad de datos que generan unos volúmenes exorbitantes de datos a escala o de datificación, y cuando hablamos de datificación son datos que pueden llevarse a un ambiente procesable por un computador, ¿vale? O de digitalización de la información. Luego también tenemos la velocidad, fue la otra de las 3 primeras Bs, y esa velocidad tiene que ver no solamente con la forma superacelerada en que los datos son generados, pero también en una forma rápida en que los datos necesitan y deben ser analizados para generar información de valor. Y la tercera V es la variedad. Y cuando hablamos de variedad, estamos hablando de distintas formas, tipos, fuentes de registros de datos, bien sean datos estructurados como datos no estructurados, ¿vale? Esas eran las 3 primeras Bs. Luego aparecieron otras 2 que son el valor, ¿vale? Y el valor tiene que ver con que ¿para qué usted procesa toda esta cantidad de datos? ¿Para qué usted almacena toda esa cantidad de datos e incluso hace inversiones súper importantes? Porque tener toda esta infraestructura tecnológica para hacer estos procesos no es trivial, no es económico. Si usted no está obteniendo valor, si usted no está obteniendo un rédito con todo ese esfuerzo que está haciendo con el procesamiento de datos. Entonces, esa fue la cuarta V. La quinta tiene que ver con la veracidad. Entonces, sí, pues una información súper chévere, interesante, pero que disiente de la realidad, ¿vale? Entonces, la veracidad tiene que ver con esa calidad, exactitud o grado de incertidumbre que haya en los datos que usted tiene, en las fuentes que usted está utilizando e incluso también en los resultados que está generando a través de todo este procesamiento. Y finalmente, las últimas 2 que les voy a mencionar y yo les dejo a su interés si quieren conocer cuáles son las otras 2 más, perdón, las otras 3 porque ya hay 10, son la volatilidad y se refiere al tiempo que deben conservarse los datos, ¿vale? Y como no estamos hablando de una cantidad trivial de datos, pues entonces es muy importante como entidad tomar una decisión. ¿Qué es lo que voy a guardar? ¿Por cuánto tiempo lo voy a guardar? ¿Y de qué manera lo voy a guardar? Y finalmente la visualización, que es esa representación de manera entendible y accesible de los datos. Entonces aquí todos coincidiremos en que si usted va a ver un reporte,
pues es muchísimo más fácil analizar un gráfico donde se puedan ver unas tendencias, etcétera, a analizar un montón de registros de una base de datos que usted no tiene capacidad de llevarse a la cabeza todo eso para poder encontrar tendencias, para poder encontrar esas relaciones que puedan haber entre ellos. Entonces, esas son eso es fundamentalmente el Big Data y se está aplicando actualmente en contextos grandes. Por ejemplo, el otro día tuvimos una presentación con una persona que vino del Instituto del Instituto de Salud aquí en Colombia, que son quienes hacen como las regulaciones, las normas, los reglamentos, etcétera, para aprobar cosas técnicas relacionadas con salud. Y nos mostraba una herramienta que hicieron integrando datos que ellos tienen de salud, integrando datos del Ministerio de Salud e integrando datos de nivel de pobreza, etcétera, y otras variables recogidas desde el DANE, ¿vale? En los censos que ha realizado en los últimos años el DANE. Y nos mostraba unos datos súper interesantes de cómo se está utilizando esa información y cómo eso puede servir como soporte a la toma de decisiones para entidades gubernamentales, para empresas, etcétera, incluso en este mismo momento que estamos hablando de COVID, donde es importantísimo conocer si una persona está enferma, se contagió de alguna manera, cuál es su círculo social, en qué barrio vive, cuál es el nivel de aceleración de la forma como se está distribuyendo el COVID en esa zona, etcétera, ¿cierto? Y eso, si lo hacemos además de una manera gráfica, de una manera interactiva, pues es mucho más fácil de digerir para los tomadores de decisiones. Y fíjense que en eso tan sencillo que acabo de mencionar, hay diferentes tipos de datos, grandes cantidades de datos que se procesan y que se están haciendo trabajo sobre eso aquí en Colombia para mejorar nuestra realidad. Tengo por acá algunos ejemplos. Yo voy a pasar rápidamente de pero yo quisiera mostrarles este ejemplo de una aplicación que se desarrolló en España por unos estudiantes de una universidad en Burgos, donde ellos a través del procesamiento de imágenes diagnósticas, de radiografías de tórax, están descubriendo si la persona está saludable, si la persona tiene coronavirus, si la persona sufre algún problema de neumonía, etc. Tenemos entonces la aplicación. Así que si ustedes quieren utilizarla, se llama, o la URL es coronavirusxray.com y usted puede hacer un test. Si usted tiene su radiografía de tórax donde aparezcan sus pulmones, usted puede introducirla acá, seleccionando el archivo, subirlo y el sistema le va a decir si usted está saludable, tiene coronavirus, tiene neumonía o si no hay información válida para poder generarle una predicción. Como no tengo una a la mano, entonces voy a generar una predicción randómica de una imagen que ellos tengan por allá. Entonces mire que ahí me cambió la imagen. Entonces en esta imagen, mire, la persona, uy, wow, yo no sé, y aquí de pronto haya algún médico experto que esté viendo acá cosas que de pronto los demás no vemos, pero yo aquí estas zonas oscuras pensaría que eso son las manifestaciones claras de neumonía, que además le están prediciendo o le están diciendo que con un casi 97% de exactitud esa persona tiene neumonía, ¿vale? Que es muy baja la probabilidad de que esa persona sea saludable y que tiene también un muy bajo probabilidad de que esta persona tenga coronavirus. Miremos otro. Mire, ay, ahora todos me los muestra con neumonía. Oh, mire este. No sé, allá de nuevo los médicos, las personas expertas en el tema podrán sacar sus conclusiones, porque la imagen que nosotros analizamos previamente con un 97% de confiabilidad de que la persona tenía neumonía también era oscura
Y ahora tenemos acá una imagen donde con un 95 aproximadamente por ciento de confianza, esta es una persona saludable. Con un 6% de confianza la persona tiene neumonía, con un 5% no hay datos válidos y con un 4% esta persona tiene coronavirus, o sea, no tiene coronavirus, ¿vale? Ese es un ejemplito, yo por acá les traje un video, no sé si se escuche. No, les voy a quedar debiendo el video, se los quedo debiendo porque tendría que volver a compartir pantalla para activar compartir sonido. Y les cuento de este, es un caso muy sencillo, pero muy ilustrativo de los logros, los alcances de todo este tema de la analítica de datos, ¿vale? Y es que todos, ¿alguien conoce aquí qué es Target? Almacenes en Estados Unidos. Target son unos almacenes, es una cadena de almacenes en Estados Unidos, ¿cierto? Y entonces resulta que Target, así como el Éxito y los almacenes aquí en Colombia, cuando la gente va a hacer compras, le preguntan, ¿tiene puntos? Entonces usted registra los puntos y a través de esos puntos, como les mencionaba hace un rato, pues queda guardada toda esa información de sus compras y sus tendencias de compras, etcétera, que después se correlaciona con las tendencias de compras de otras personas para orientar las recomendaciones que le ofrezcan a usted. Entonces, ¿qué pasó? Esta es una chica menor de edad que quedó embarazada. En su casa no sabían que ella estaba embarazada, ella fue a Target, hizo unas compras de algunos productos para las señoras embarazadas, ácido fólico, vitaminas, no sé, algún aceite para que no le salieran estrías en la barriguita, y se fue para su casa feliz y afanada de que su familia no sabía y ella no sabía cómo hacerles, revelarles esta información tan importante. Con no sé si sería fortuna, desfortuna, no lo sé, le llegó la revistica con las promociones, o en Estados Unidos es la bolsita con los cupones para hacer compras. Y el papá de la chica abrió la bolsita con los cupones y, oh sorpresa, encontró que Target le estaba haciendo recomendación de una serie de productos que son los que utilizan las señoras cuando están embarazadas. Entonces, de productos de cuidado personal e incluso ya productos para el bebé. Y así, de esta manera, este señor encontró o supo que su hija estaba en estado de gravidez en ese momento. Entonces, incluso aquí aparecen otras cuestiones éticas que podríamos en otra oportunidad revisar, pero fíjense que este es un caso típico de personalización a partir de un análisis básico de datos. Bien, entonces, como resumen, tenemos a nuestro alcance grandes oportunidades para generar información a través de análisis de datos y a través del uso de tecnología de inteligencia artificial y sus tecnologías asociadas, como acabamos de ver acá. Dependiendo del contexto, usted puede utilizar una u otra técnica, ¿vale? Sin embargo, es importante no confundir, y ojalá yo esperaría que a partir de esta abrebocas, digamos, la próxima vez que a mí me hablen acerca de minería de datos o la próxima vez que me hablen de ciencia de los datos, etcétera, yo tenga la capacidad de utilizar o de entender el término y utilizarlo en el momento adecuado, y no de manera indistinta como muchas veces nos está sucediendo en la actualidad. Y finalmente, el análisis de datos es una súper oportunidad que todos tenemos porque todos tenemos acceso a datos. En Colombia, por ejemplo, se han hecho muchas iniciativas desde el gobierno para dar acceso a datos libres que están ahí y que nosotros podemos utilizar para nuestros trabajos, ¿vale? Sin embargo,
este es un trabajo que requiere interdisciplinariedad, ¿vale? Entonces, como les mencionaba hace un momento con el análisis de tórax, yo puedo ser experta construyendo una arquitectura específica de redes neuronales para definir o para determinar cáncer o no, pero yo no tengo el conocimiento para saber si eso que el sistema que acabo de entrenar me está mostrando es correcto o no. Lógicamente yo tengo unas maneras de hacer unas pruebas desde el mismo análisis de datos, pero ya poder dilucidar esos hallazgos, interpretarlos y pensar en ponerlos en un contexto particular, eso ya requiere de ese conocimiento de una persona con una experticia y con una formación previa sobre la temática que se está trabajando. Así que, por ejemplo, los ingenieros de sistemas, junto con los médicos o junto con los administradores, incluso con las personas de artes, con cualquier contexto, podemos hacer unas interrelaciones súper importantes para generar este tipo de soluciones que estamos necesitando cada vez más. Bien, entonces con esto termino esta parte de mi presentación, pero yo quisiera tomarme un par de minuticos adicional para contarles acerca de la estrategia de ciencia de datos que estamos desarrollando actualmente en la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Y es que a través de esa estrategia estamos concretando muchas de las cosas que les acabo de mostrar aquí, a través del desarrollo de soluciones, aplicaciones que están solucionando problemáticas concretas. Entonces, en ese sentido, les cuento que se está creando en ese momento una App Analytics, que es el Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación en Ciencia de Datos y Transformación Digital, que ustedes, algunos ya lo habrán escuchado nombrar, otros esta será la primera vez, pero por sobre todo queremos que de aquí en adelante todos nos recuerden, todos nos visualicen y todos digamos que nos empapemos los unos con los otros para generar proyectos y demás. Bien, el objetivo entonces de una App Analytics. 5 minutos. No sé si quieres dar... Creo que me gastaré 2. Bueno, dale, en la Universidad Autónoma de Bucaramanga una estrategia institucional de ciencia de datos como elemento diferenciador de nuestros programas académicos, fortaleza regional por el impacto en los procesos de investigación y extensión, ¿vale? Entonces, no solamente nos quedamos con el desarrollo de investigación, estamos permeando las diferentes áreas misionales de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y en un tiempo corto esperamos generar ese reconocimiento de la institución por la aplicación de ciencia de datos. Entonces, lo tenemos en los 3 ejes misionales que son docencia, donde queremos que todos los programas académicos, tanto de pregrado como de posgrado, se impregnen de la ciencia de datos desde ámbitos, algunos con mayor profundidad que otros. Incluso estamos creando nuevos programas académicos y entonces les cuento que estamos creando en ese momento una maestría en ciencia de datos y analítica de negocios, que estamos bastante avanzados en este proceso. En cuanto a investigación, estamos desarrollando y tenemos una trayectoria de ya al menos 2 décadas desarrollando proyectos de investigación, desarrollo e innovación sobre ciencia de datos y transformación digital que queremos potenciar y que queremos llevar a otro nivel. A nivel de extensión, desarrollo de diplomados, consultorías y asesorías empresariales y a nivel de el quehacer institucional, o sea, nosotros visualizamos esto como algo por allá que le soluciona a otro, pero venga, ¿por qué no nos solucionamos a nosotros mismos nuestras necesidades, ¿vale? Entonces, la ciencia de datos como soporte para la toma de decisiones en la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Y bueno, eso era lo que les quería contar. Cualquier inquietud, cualquier iniciativa que tengan, estamos atentos a escucharles, a mirar cómo nos apoyamos. Y ahora, por ejemplo, que ya tenemos una nueva convocatoria que se lanzó ayer, pues bienvenidos todos a hacer estos trabajos interdisciplinarios. Y estamos atentos pues a apoyarles. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Liliana, por esta presentación, por enseñarnos un poco más sobre este tema, pues por lo menos para mí es bastante
nuevo algunas cosas de todo este tema de sistemas y la ingeniería y Big Data, y bueno, qué chévere porque eso es lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Voy a dejar de compartir mi pantalla. Listo, sí señora. No sé si tengan preguntas o si quieren, pues... Ya lo hice por ti. Ok. Sí. Sí, ya. No, ya le compartí. Vale. Pues por acá Manuel estaba diciendo, no sé si esta pregunta ya la abordaste de pronto, pero ¿cuál crees que debe ser el abordaje ético de cómo investigadores debemos darle el manejo de Big Data? Pregunta Manuel, ahí está en el chat. ¿Cuál crees que debe ser el abordaje ético que como investigadores debemos darle al manejo de Big Data? Vale, esta es una pregunta compleja, ¿sí? Definamos ético. Pero sobre todo llevemos la ética al manejo de la tecnología, ¿vale? Porque eventualmente en la mejor intención y en el mejor ánimo de generar una solución que esté basada en datos, usted podría estar incurriendo, por ejemplo, en temas de violación a la privacidad, en temas de uso de datos que no corresponderían. Por ejemplo, y Manuel, que es del área de la salud, ahí tenemos en este momento unas oportunidades impresionantes para hacer desarrollos de sistemas expertos para predicción de enfermedades, pero ojo, el primer escollo con el que nos encontramos es que no tenemos consentimientos informados de las personas con las cuales estamos intentando alimentar esos sistemas para enseñarle al algoritmo a que aprenda y a futuro tome una decisión. Entonces, eso es algo, por ejemplo, de lo que hemos estado hablando incluso con el director de innovación de la Foscal. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para que tengamos, no nos limitemos por no tener la documentación adecuada para poder recoger y procesar datos? Liliana, yo quiero aprovechar esa pregunta de Manuel para comentarles que hoy precisamente se estaban terminando de enviar desde Rectoría los correos de ratificación o de nombramiento. Estamos en un proceso de revisión del Comité de Ética. Ya en este momento, hoy puedo decir que están nombrados los 7 miembros, incluido el miembro externo, con una dinámica de trabajo que va a ser semanal y pues con resolviendo pues varios asuntos que venían de trabajo difícil para los miembros anteriores en términos del comité de ética. Pienso que ahí vamos a ir evolucionando y lo menciono porque los proyectos, hablando del tema de la convocatoria de proyectos, pues van a tener que pasar no solamente esos proyectos, sino proyectos, y aquí un mensaje muy importante que tenemos dar para todos los programas y facultades, porque ya se han presentado algunas situaciones en proyectos de pregrado de estudiantes que tienen que pasar también por el comité de ética. Esto realmente no lo veníamos haciendo, pero tenemos que empezar a hacer eso y eso va a implicar una demanda muy grande de tiempo del comité de ética. Entonces ya les comentaremos, pero hay un detrás de cámara fuerte que ha pasado con el comité de ética desde el año pasado y ya hoy podemos decir pues que están ya nombrados los 7 miembros y van a empezar a operar para poder dar respuesta a ese tema de lo ético. Bueno, pues Liliana 1201, agradecerte por esa excelente presentación. Yo creo que Liliana nos acaba de dar cátedra a muchos de nosotros sobre el tema de ciencia de datos y te felicito porque, de hecho, le escribí ahorita a Liliana que es muy importante que, siendo esta una estrategia transversal de la universidad, es muy importante, le decía a Liliana, hacer una correría por todas las facultades para hablar de este tema, para poder dialogar con los investigadores de salud. Aquí veo, hay varios de salud y de todas las áreas de conocimiento. Realmente identifico también personas de otras áreas para ver cómo este tema de ciencia de datos es un tema vinculante que
que no es exclusivo pues del área de ingeniería. Entonces, muchas gracias por esa muy buena presentación y por esta estrategia a la cual se le apuesta desde la Facultad de Ingeniería, pero que es una estrategia pues transversal para toda la universidad y en la que seguiremos trabajando. Y nuevamente la cuña final de siempre, no olviden esta tarde, 4 de la tarde, Premio Excelencia a la Investigación. Los esperamos allá y a las 2 de la tarde también otro punto muy importante que es el nuevo centro de UNAV ambiental, que bueno, que ya se ha trabajado en un nombre que ya Alexander les comentará. Esa será a las 2 de la tarde. Y finalmente el panel de ciudades y comunidades sostenibles que va a ser a las 3 de la tarde para después estar en nuestro premio a la excelencia. Muchas gracias a todos y feliz almuerzo. Gracias, Liliana. Vale, muchas gracias. Feliz tarde para todos. Buen provecho. Gracias, hasta luego. Chao, gracias.